Hay que darle gracias a Dios, por las cosas que Él hace, porque el testimonio de Juliana estaba en los planes de Dios, no los nuestros, ¿sabes? Lo que a ella le ha pasado. ¿Os acordáis? Yo lo he contado a algunos, pero ¿os acordáis? Hace 2 semanas más o menos, estuvimos un martes ahí, y el Señor me dio una palabra y dice, el día del aniversario, Dios quiere que preparemos el altar como lo preparó el profeta Elías, porque va a descender fuego confirmando que la obra es de Dios. Y Juliana sintió fuego en su cuerpo, que la sanó. El Señor me hizo recordar ese momento, Digo, Señor, tú eres sanador, Señor. Tú eres sanador, Señor. Algo que dijo una vez Kathryn Kuhlman dice, la sanidad es para todos como la salvación, dice. Lo dijo ella, ¿sabes? Por eso el que cree, recibe de parte de Dios. Porque el Señor da en abundancia, porque para eso murió en la cruz. Para que nosotros fuésemos primeramente salvos, pero después todas las bendiciones de sanidad, liberación. Porque Jesús dijo, el Espíritu de Jehová me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Por eso nosotros tenemos que creer en el poder sanador del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que creer. Y si tú has venido hoy con un dolor, el Señor te quiere sanar. Si has venido con algo, el Señor te quiere sanar. Tenemos que creer en eso. Amén. Yo quería leer un versículo que está en 2 de Crónicas capítulo 15, versículos del 12 al 15. 2 de Crónicas capítulo 15, versículo del 12 al 15. Miren lo que dice. ¿Lo tenéis todo? Segunda de Crónicas. Sí. Ese es. Miren lo que dice. Dice, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz de júbilo, y al son de trompeta y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos. Y Jehová les dio paz por todas partes. Amén. Esta palabra la hemos escuchado, yo creo que la hemos leído aquí otras veces. Es cuando el pueblo de Israel, en el reinado del rey Asa, cuando se consagran completamente para buscar a Dios. ¿Qué crees que puede pasar cuando tú te consagras completamente en buscar a Dios? Que lo vas a encontrar, como le pasaron a ellos. Lo que pasa, este versículo yo lo he hecho, yo lo he leído y yo le he dicho, Señor, yo me consagro a buscarte. Y hace 5 días, tomé la decisión, o mejor dicho, retomé la decisión de buscar a Dios con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, Señor, ¿cómo te puedo buscar con todo mi corazón? Uno empieza muy gozoso, uno empieza muy contento, pero después cuando van pasando los días, llega un problema y ya dejo de buscar a Dios un día, ya dejo de buscar a Dios otro día, y siempre empezamos a cortar y empezamos a incumplir la promesa que le hicimos a Dios de buscarlo con todo nuestro corazón. Yo no sé, ¿alguien ha hecho esta promesa alguna vez al Señor? ¿Alguien se la ha hecho? Digo, Señor, yo hoy te prometo que te voy a buscar todos los días, Señor. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando nosotros nos enfocamos en querer experimentar la presencia de Dios solamente y no buscar una relación, te digo yo que esa búsqueda va a tener corta duración. Si solamente te centras en buscar una experiencia. Si yo no experimento algo, Señor, te voy a dejar de buscar, porque eso al final es lo que vas a hacer. Por eso el Señor quiere de nosotros que no nos enfoquemos en la experiencia, que no digo que no la tengas, porque cuando uno se acerca a Dios, puede experimentar muchas cosas, pero no nos enfoquemos tanto en la experiencia, sino en la persona de Dios. Porque cuando nos enfocamos realmente en la persona, estamos ahí por Él y no por lo que Él pueda hacer. Porque si tú estás buscando a Dios por lo que Él puede hacer por ti, te aseguro que no vas a buscar a Dios de todo tu corazón. Tarde o temprano te vas a enfocar en otra cosa, tarde o temprano vas a buscar otra cosa para saciarte, pero no estarás con Él.
hay un testimonio de un joven que dice que él le dijo, Señor, te prometo, hago un pacto contigo, Señor, de buscarte todos los días. Y empezó. Y un día, ¿sabes lo que pasó? Le surgió un problema y no podía buscar al Señor. Al siguiente día, lo mismo. Y llegó un punto en que dejó de buscar a Dios. Sí, iba a la iglesia y esto, pero dejó de buscar a Dios. Y un día dice que entró en su habitación y de repente se dio cuenta que Dios estaba ahí. Y este dice, Señor, ¿qué haces aquí? Y dice, pues yo aquí, esperando a cumplir el pacto que tú has hecho conmigo. Cuando nosotros hacemos un pacto con Dios, Dios va a esperar siempre. El día, a la hora que nosotros siempre vamos a buscarlo, Él está esperando. ¿Lo vamos a dejar ahí esperando o vamos a cumplir con la promesa que le hemos hecho? Si tú has hecho la promesa y tú sabes que no la has cumplido, pídele perdón al Señor y retoma eso. Si tú no se la has hecho nunca todavía, pero quieres tener un encuentro verdadero con Dios, hársela hoy. Y vas a tener, y digo, Señor, yo quiero conocerte de verdad, Señor. Yo no quiero conocer teorías religiosas, Señor. Yo no quiero conocer más de tu palabra sin conocerte realmente a ti, Señor. Y entonces es como un río que fluye dentro de nosotros y que empieza a darnos vida. Digo, Señor, eso es lo que quiero. Yo he visto, Señor, testimonio. Yo he visto, Señor, cómo tú tocas a personas, pero yo, Señor, quiero que me toques a mí. ¿Sabes? Yo ya estoy harto de ver testimonio. Digo, Señor, ¿cuántos he leído? ¿Cuántos he conocido? Y todavía estoy... ¿Por qué? Porque nos enfocamos en la teoría y creemos que Dios no lo puede hacer con nosotros. Con nosotros. Y te voy a decir algo. Dios lo que quiere ver de ti y lo que quiere encontrar en ti es fe. Fe. Mira, vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 2. En la Nueva Traducción Viviente. Santiago capítulo 1, versículo 2. Nueva Traducción Viviente. Lo quiero leer. Amén, Jesús. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, ¿cuántos enfrentamos problemas aquí? ¿Cuántos enfrentamos problemas? Vale, esto es para los que enfrentamos problemas, ¿sabes? Dice, ahora, cuando pasen por ese tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Qué nos faltará? Nada. ¿Cuándo? Cuando la constancia se haya desarrollado plenamente en ti y en mí. ¿Pero cómo se desarrolla la constancia? Por medio de poner a prueba nuestra fe. En otras palabras, si tú eres una persona inconstante, ya sé la fe que tienes. Porque cuando te ponen a prueba la fe, tu constancia se va desarrollando. Y eso lo podemos comprobar en cualquier cosa. Tú mismo te puedes probar. Cuando tú empiezas algo, lo acabas o lo dejas a medias. Porque ahí es donde está la constancia. Y ahora lo vengo a traer a lo que empecé a hablar. Cuando tú empiezas a buscar a Dios, ¿lo dejas a medias o sigues buscando? Aunque no sientas nada. Esa es la constancia que se tiene que desarrollar en nosotros. Por eso, una de las cosas que yo le pido al Señor, Señor, ayúdame a ser constante en la oración. Ayúdame a ser constante en la búsqueda por ti, Señor. Porque en mi fuerza sé que no puedo, Señor. Por eso, Señor, ayúdame a permanecer en tu presencia. Ayúdame a permanecer en tu presencia. Esa es una oración que tenemos que hacer. No podemos procurar buscar a Dios en nuestras fuerzas. Digo, Señor, ayúdame a ser constante. Y te voy a decir que cuando tu fe se va desarrollando, tu constancia también lo va haciendo. Lo va haciendo. Mira lo que sigue diciendo. El Señor ha prometido que cuando nuestra constancia esté plenamente desarrollada, seremos perfectos y completos, dice. Y no nos faltará nada. Y ahora dice, versículo 5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios.
Ahora te voy a hacer una pregunta. Si tú tienes que pedir algo que no tienes, es porque te falta, ¿no? ¿O no? Si tú tienes que pedir algo que no tienes, porque te falta. Es decir, que todavía no has vivido el versículo 4, que dice que estás perfecto y completo y no te falta nada. Es decir, que aquí el apóstol Santiago está diciendo, ustedes deben aplicar y mover y activar su fe en pedirle a Dios lo que les falta todavía. Porque muchas veces nosotros dicen, no, es que yo soy maduro y no tengo que pedirle nada a Dios. No, somos hijos y como hijos debemos pedir a Dios. Y te voy a decir por qué. Porque fijaos en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, el hijo mayor, dice que se enfadó con el padre porque vio que le dio al hijo que se había comportado muy mal, lo había sacrificado el mejor cordero para la fiesta y a él no le había dado ni un cabrito para gozarse con sus amigos. Y tú dices, qué malo el padre, que el hijo que obedece no le da, y al otro que desobedece ha venido y le da. Pero si tú lees claramente lo que dice la parábola, fue que el hijo mayor nunca pidió. Nunca pidió. Podemos estar obedeciendo a Dios, podemos estar viniendo a la iglesia y podemos estar haciendo un montón de cosas y no pedirle a Dios nada. Y cuando vemos que Dios le da a otro, nos enfadamos. Y dice, ¿por qué no me pediste? Pero ahora nos vamos al otro lado, al del hijo pródigo. El hijo pródigo le dijo, voy a ir a mi padre y le voy a decir, padre, dice, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué le pidió el hijo pródigo? Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Y qué hizo el padre? Lo volvió a colocar en la posición de hijo. Es decir, que el hijo pródigo pidió, pero el padre dice que dio mucho más abundantemente de lo que entendía o de lo que pedía. El Señor dice que da mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Es el Espíritu Santo. Por eso nosotros pedimos. Hay veces que no entendemos las situaciones, pero pedimos al Señor, pero el Señor en su misericordia hace la obra. Por ejemplo, ayer con el testimonio de Juliana, mientras ella dice que antes de yo tomar el micrófono, yo sentí algo en la espalda y no sabía lo que era. No sabía lo que era. Cuando me dice que el dolor lo tenía en la espalda, ahora sabía lo que era, ¿eh? El Señor me estaba hablando de que alguien aquí tenía algo en la espalda y yo no entendía eso, pero lo relacioné porque vi un testimonio de una mujer que le pasó lo mismo, que sintió algo en la espalda y le dijo, ¿usted tiene algo en la espalda o algo? Y le dice, sí, tengo un dolor, ¿sabes? Que lo llevo arrastrando desde hace años. Y dice, sí, pues el Señor le quiere sanar. Y Dios lo sanó, el testimonio. Y lo relacioné, porque muchas veces no entendemos las cosas que nos pasan, pero Dios en su misericordia hace igualmente las cosas. Pero Él eso lo hace para que entendamos realmente lo que Dios ha puesto en nosotros. Que debemos tomar una mentalidad diferente a la que hemos estado tomando. Porque la mentalidad del hijo pródigo es una mentalidad... Él dice, yo he pecado contra mi padre ya no me va a perdonar, por lo menos que me haga un jornalero. Esa es una mentalidad reducida, ¿sabes? No es una mentalidad degradada. Porque el Señor realmente cuando pagó por nuestros pecados, los pagó para que fuésemos sus hijos. Amén. Porque hemos recibido un espíritu de adopción, dice, por el cual clamamos a Abba Padre, no hemos recibido un espíritu de temor, de esclavitud, lo cual nos agarra al temor, sino un espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre. Entonces yo te voy a hacer una pregunta, ¿te vas a atrever a pedir? ¿Te vas a atrever a pedir? Yo al Señor le digo, yo pido, Señor, por sanidad y hemos visto a Juliana, aunque yo no pedí en ese momento por ella, pero por compañeros de mi clase que vosotros mismos habéis escuchado. Hemos pedido por el padre de Elvi, mira cómo está. Tenemos que pedirle a Dios. Tenemos que atrevernos. Oramos ayer por Desi estaba mucho mejor después. Hay que pedirle a Dios. Digo, Señor, vamos a pedir, ¿sabes? Vamos a pedir porque eso va a aumentar tu fe. Y no solamente eso, mira lo que dice Juan capítulo 15. Mira lo que dice Juan capítulo 15. Juan capítulo 15,
Dice, versículo 8, bueno, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Está diciendo, si vosotros sois constantes, si sois permanentes y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Por eso, cuando nosotros ponemos a prueba nuestra fe y somos constantes, Dios responde con poder. Dios responde con poder. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Yo creo que más claro es imposible. Pero ahora mira lo que dice el versículo 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si nosotros leemos todo el capítulo, Jesús está hablando de que Él es la vid verdadera y nosotros somos sus sarmientos, los cual portamos el fruto de la vid. Dice este capítulo. Es decir, que si nosotros no estamos unidos a Él, nada podemos hacer. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer. Por eso dice, si vosotros podéis llevar fruto es porque estáis unidos a mí. Y en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Te voy a decir una cosa. Cuando tú pides a Dios y Dios te responde, Dios se glorifica. Si tú le pides a Dios y Dios responde, Dios se glorifica y tú te gozas. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y vuestro gozo será cumplido, dice. Y recibiréis y vuestro gozo será cumplido. ¿Quieres recibir el gozo del Señor? ¿Y quieres que al mismo tiempo el Padre sea glorificado? Pídele a Dios. Pídele a Dios. Pídele a Dios. Porque muchas veces nosotros nos comportamos como el hijo, como el hermano del hijo pródigo. Nos llenamos de envidia, nos llenamos de cosas porque vemos que Dios le da a otros y a mí no me da. Y el apóstol Santiago dijo, vosotros matáis, codiciáis para obtener y no obtenéis. Ardéis de envidia para querer atrapar y no agarráis nada. Dice, y esto pasa porque no pedís. Dice, porque no pedís. Y después dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El primer error aquí no es pedir mal, el primer error es no pedir. Yo tengo que pedir y después, si yo estoy pidiendo mal, el Espíritu Santo me va a corregir. Pero tenemos que pedir, porque pedir activa nuestra fe. Porque pedir significa que estoy esperando algo de parte de Dios. Y activo mi fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso andamos por fe y no por vista. Es posible que ahora no veamos toda la magnitud de la grandeza de Dios que quiere entregarnos. Es que no la vemos, pero con los ojos de la fe sí lo podemos ver. Por eso digo, Señor, yo te pido, Señor. Yo te pido, Señor. Y le pedimos al Señor y Él da en abundancia. Por eso dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. El cual es generoso y no reprochará el que se la pidáis, dice. Por eso pidámosle a Dios. Pidámosle a Dios. ¿Se entiende? ¿Estás dispuesto a pedirle? Hay que ser constante. Hay que ser constante. Yo lo que primero digo, Señor, hazme constante y así ya después yo sé que... Sí, porque imaginaos, en la búsqueda con Dios, ¿cuántas veces hemos ido y al final flaqueamos? Es que no tengo ganas, es que ya no lo siento, ¿sabes? Es que me falta, ¿sabes? Ánimo así. Y yo os aseguro, ha habido días de esto en que yo, habiendo hecho esta oración, había días que no tenía ni ganas de ir. Pero digo, no, Señor, yo es que contigo no quiero, yo te amo a ti. Si nosotros realmente amamos a Dios, vamos a ir, lo sintamos o no. Si nosotros amamos solamente lo que Dios hace, entonces ya nos cuestionaremos si vamos a ir o no. Amén. Siempre está, siempre está. ¿Os acordáis de Jesús cuando habló de la parábola del sembrador? Esta parábola que es muy conocida.
dice la semilla que cayó entre pedregales, dice, entre las piedras. Dice que no tenía profundidad de tierra y esa semilla no pudo echar raíces. Pero dice que empezó a crecer rápidamente hacia arriba. Pero dice que salido el sol, la quemó y como no tenía raíz, se secó. Y veis esas personas que de repente empiezan a crecer, pero muy rápidamente, muy rápidamente, y tú dices, wow, no vea cómo crecen, no vea cómo crecen. Y uno dice, cuando está en esa posición, dice, wow, es que como Dios me hace crecer, me hace crecer, ¿no? Y de repente viene la prueba que dice Jesús, que es el sol, se seca y muere porque no tiene raíz. En total, la conclusión, mucho crecimiento pero ningún fruto. Mucho crecimiento pero ningún fruto. Dice Jesús, aunque parezca que crecen muy rápido, son de corta duración, dice Jesús. De corta duración, es decir, que no son permanentes, no son constantes. ¿Por qué? Porque tienen un corazón duro. Yo quiero que tú hoy examines tu corazón si está duro o no. Porque va a venir el momento de la prueba de tu fe y si tú no estás agarrado, vas a caer. Si tú no estás arraigado, vas a caer. ¿Y cuál es aquí la conclusión? De que mi corazón no puede ser una piedra. Porque si mi corazón está endurecido es porque no estoy creyendo las promesas de Dios hacia mi vida. Entonces, si yo no creo, soy de corta duración. Van a tener que echar otra semilla para que yo intente otra vez. Y el Señor nos da una oportunidad y nos da otra y nos da otra. Pero lo que a Él le glorifica es el fruto, no el crecimiento. El fruto que finalmente damos es lo que glorifica al Padre. Y ahora fijaos que el sol es necesario para el crecimiento de las plantas, ¿sí o no? Sin el sol no se puede crecer. Sin embargo, a esta planta, el sol en vez de beneficiarla, la perjudica, porque no tiene raíz. Es decir, que lo que tiene que ser de bendición para nosotros se convierte en un perjuicio a causa de no tener raíz. Es decir, que lo que Dios envía para bendecirnos, lo que Dios envía para hacernos crecer, se convierte en algo perjudicial para nosotros. Por eso arraiguémonos al Señor. Echemos raíces profundas en el amor de Dios. Porque éstas nos mantendrán firmes, dice Pablo. Nos mantendrán firmes. Y te aseguro que cuando nosotros echamos raíces, no vamos a ser de corta duración. Vamos a permanecer. Vamos a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prospera. Permanecer. Permanecer. ¿El Señor está hablando hoy? ¿Está hablando? Permanecer. Por eso digo, Señor, ayúdame a permanecer. Ayúdame a permanecer. Ayúdame a dar frutos, Señor. Porque tú eres glorificado de esa manera. Amén. ¿Cuántos están dispuestos hoy a decirle, Señor, quiero hacer un pacto contigo? No quiero que lo hagas a la ligera. Quiero que lo pienses y medites bien. Señor, quiero hacer un pacto contigo. Porque dice la Biblia, dice, no le prometáis a Dios algo si luego no lo vaya a cumplir, dice Eclesiastés capítulo 5. Y yo he tenido que pedirle perdón a Dios por eso. Porque muchas veces hablamos a la ligera y no nos damos cuenta de las palabras que estamos emitiendo, simplemente para quedar bien delante de Dios. Pero Dios prefiere que no le prometas nada a que prometas y no cumplas, dice. Por eso tómate en serio si le vas a prometer a Dios que lo vas a buscar hasta encontrarlo con todo tu corazón. Piensa bien, medita bien, porque a Dios no le agrada la gente que habla sin pensar. A Dios no le agrada. Y si tú sientes que has hecho eso con Dios, pídele perdón hoy. Si tú sientes que has hecho eso con Dios, pídele perdón. Él perdona, pero cumple tu promesa. Cumple tu promesa. Porque a Dios le decimos, Señor, ¿y tus promesas no las vas a cumplir? Y el Señor te dice, ¿y las tuyas? ¿Que tú me has hecho a mí? ¿Sabes? ¿O no?
Eso es. Dice Ezequiel 18:20, dice que Dios va a poner un corazón de carne en lugar de un corazón de piedra. Si tú crees que tu corazón está endurecido, te voy a decir algo, el corazón de los discípulos, antes de que viniese el Espíritu Santo, estaba endurecido. Jesús, cuando estaba en la barca con ellos, empezaron a discutir entre ellos que se les había olvidado, porque estaban discutiendo porque Jesús dijo, cuidaros de la levadura de los fariseos. Y los discípulos empezaron a discutir entre ellos y dice, esto seguro que lo ha dicho porque se nos ha olvidado el pan y ahora no tenemos pan para comer. Decía ellos. Y Jesús dice, ¿qué estáis discutiendo entre vosotros? Dice, ¿acaso no acordáis lo que pasó con los 5.000? ¿Cómo multipliqué el pan y los peces? ¿Y con los 4.000? Que también multipliqué el pan y los peces. Dice, ¿cómo vuestro corazón puede estar tan duro? Dice, ¿cómo todavía no entendéis que no estoy hablando de la levadura natural? Y me refiero a la doctrina de los fariseos, a su enseñanza. Fíjate, estaban con Jesús, veían como 2 panes, 5 panes y 2 peces se multiplicaban para 5.000 personas, que solamente eran hombres, no contaban ni a mujeres ni a niños. Y pasó lo mismo con 4.000 y estos todavía estaban diciendo, adiós, se nos ha olvidado el pan. Como si Dios no podía proveer ahí mismo pan otra vez, porque tienen el corazón duro. Y nosotros tenemos que examinarnos a ver si nuestro corazón está igual. Porque estos discípulos que tú dices, esto no promete mucho, esos mismos fueron los que Dios levantó y fueron utilizados. Dice que Pedro se levantó el día de Pentecostés y habló y se convirtieron 3.000 personas. Aquel que tenía miedo y negó a Jesús unos días antes, 50 días antes para ser exacto. Para que veamos. Por eso debemos permanecer en la prueba, porque el Señor nos va a bendecir. Dice Lucas 28, dice Jesús, vosotros habéis permanecido conmigo en mis pruebas, le dijo Jesús a sus discípulos. Por eso mi Padre os ha asignado un reino, dice. Vosotros habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Debemos permanecer. ¿Hay gran recompensa para los que permanecen en las pruebas con Jesús? Solamente hay que leer Hechos de los Apóstoles para verlo. Cómo Dios usó a estos hombres por permanecer. Por permanecer. Pero mira la promesa, y esta está en 1 de Pedro 4:14. Dice que cuando nosotros soportamos sufrimientos por causa de Cristo, dice, alegraos porque el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, dice. Pero la Dios habla hoy, dice, el Espíritu de Dios está continuamente sobre vosotros. ¿Saben por qué? Porque al Espíritu Santo es muy fácil recibirlo. Es muy fácil recibir la unción del Espíritu, pero lo difícil es permanecer en esa, retenerla. Por eso muchas veces el Señor antes de entregártela quiere ver cómo está tu corazón. Porque Él lo que no quiere es entregarte algo que luego vas a perder. Porque como dijo Jesús, dice, no se echa, dice, vino nuevo en odres viejos, dice. Porque si se echa el vino nuevo en odres viejos, los odres no aguantan, se rompen y se pierde tanto los odres como el vino y se echa a perder. ¿Crees que el Señor puede derramar sobre ti? Si tú todavía no estás preparado y tú le dices, Señor, dámelo, Señor, dámelo, Señor, dámelo. Y el Señor dice, si te lo doy te voy a matar. ¿Te vas a matar? Por eso digo, Señor, prepárame. Señor, dame un corazón, transforma mi corazón, Señor. Transforma mi corazón. David dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, dice. Y un espíritu recto me sustente, dice. David sabía lo que significaba eso. Y nosotros le debemos pedir a Dios eso. Que el Espíritu Santo no solamente venga y repose sobre nosotros, sino que permanezca en nosotros. Porque, fijaos, Juan el Bautista, aquel que iba a preparar el camino de Jesús, le fue dicha, dice, aquel que veas que el Espíritu Santo desciende y permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice que cuando Jesús se bautizó, vio al Espíritu Santo descender como paloma y permanecer sobre él, dice. ¿Tenemos que ser como Jesús o no tenemos que ser como Jesús? Que el Espíritu Santo venga y permanezca.
permanezca. Muchas veces, y debemos reconocerlo, hemos entristecido a la persona del Espíritu Santo. Y eso ha provocado que Él no permaneciese. No estoy hablando de perder la salvación, estoy hablando de perder comunión. Por eso, decirle, Señor, conóceme, Señor, examina mi corazón, Señor, pruébame, Señor, conoce mis pensamientos, Señor. Porque no quiero vivir una vida alejada de ti. Porque cuando David se dio cuenta de que el Espíritu Santo se había ido, dice, Señor, no me quites de mí tu Santo Espíritu, dice. Devuélveme el gozo de la salvación, Señor, decía él. Y David no había perdido la salvación, había perdido el gozo de ser salvo. Él era salvo, pero había perdido el gozo de la salvación. Y yo te voy a decir una cosa que es señal de que has perdido el gozo de la salvación. Cuando tú no compartes la salvación con otros, has perdido el gozo de la salvación. Por eso debemos recuperar. Lo debemos recuperar. Amén. Vamos a ponernos de pie.